Bueno, les voy a presentar al profesor Roberto Caguano, que es un profesor de la casa, de acá de FAPID, de la Universidad de Rosario. Da clases en urbanismo y también es profesor de la UNL, que es la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, quien nos va a dar como una introducción a lo que una caracterización sobre la ciudad de Rosario en sus términos y también apoyado en parte del material que tenemos en la contextoteca. Así que, Roberto, cuando quieras, es todo tuyo. Bien, bueno, buenas tardes de vuelta. Y bueno, la idea es contar algunas cuestiones generales sobre la ciudad de Rosario que esperemos que puedan ser de utilidad en el marco del ejercicio de la red. No voy a apuntar a una descripción exhaustiva ni demasiado estructurada, sino que contar algunas características generales a partir de una suerte de estructuración basada en un texto del historiador de la arquitectura y de la ciudad, que fue Spiro Kostov, donde obviamente no habla de Rosario, pero sí habla de las ciudades en generales, definiendo características generales que tienen todas las ciudades y que se manifiestan de manera diversa en cada ciudad específica. Entonces, tratando de atarme un poco de estas cuestiones que plantea Kostov en un texto que se llama ¿Qué es una ciudad? Que creo que después se los podemos pasar. También tenemos una traducción que hizo una escrita de la cátedra, en realidad es un capítulo de un libro. Me parece que puede ser de utilidad. A ver, voy a compartir. Estoy con... Creo que ahí nos estamos viendo todos duplicados, ¿no? Sí. A ver si... No sé si se ve la carátula. Sí, ¿Sí? sí, taller virtual en red, Rosario, sí, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar. Comienzo con algunas de las cuestiones que plantea Kostov en su texto, que es una ciudad, y con un invitado acá colado, que es Oskar Shujnovsky, un invitado local, pero que son tres autores de referencia: Louis Wirth, que fue uno de los padres de la geografía urbana; Louis Mumford, uno de los padres de la historia de la ciudad, pero también de la planificación territorial en Estados Unidos y de la planificación con una orientación, podríamos decir, ambiental, aunque en esa época no se usaba mucho este término. Y Shujnovsky, uno de los teóricos de referencia, sobre todo de la década del 70 en Argentina. Los tres intentan una definición de qué es una ciudad. Dice: una ciudad, según Wirth, es un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. O sea, hace referencia acá a una cuestión que tiene que ver con el tamaño, la escala. No cualquier agrupación de personas constituye una ciudad. Tiene que haber cierto grado de densidad, o sea, de cercanía, de proximidad, en lo que se refiere a las actividades, en lo que se refiere a las personas y en lo que se refiere a las transformaciones del espacio, ¿no? A la producción del espacio, es decir, a las adaptaciones que hacemos del espacio natural mediante edificios, calles, plazas, y también a la idea de permanencia, es decir, un campamento temporal no constituye una ciudad, por más que sea una reunión
que pueda ser un asentamiento más o menos grande y más o menos denso, y lo importante es que los individuos tienen que ser heterogéneos, no es una agrupación familiar. Mumford dice un poco más genéricamente que una ciudad es el punto de máxima concentración de poder y cultura de una comunidad. Volvemos a la idea de densidad, de concentración, y también a otra dimensión de lo urbano, que no es solamente lo físico, que es lo que nos atañe principalmente a nosotros, los arquitectos y urbanistas, sino también a la dimensión cultural, ¿no? A la dimensión cultural y política y económica, aquello que los romanos llamaban civitas, ¿no? Diferenciándolo de la urbis, que era la ciudad, la dimensión construida de la ciudad de piedra. Zhuknovsky plantea una definición quizás más en línea con la jerga que utilizamos en la actualidad, los urbanistas, que dice que una ciudad es una concentración de actividades humanas en el espacio, en las que cada actividad se relaciona con las otras, tiene una localización y requiere de condiciones específicas para su desarrollo. Haciendo referencia a algo que yo mencioné recién, nosotros producimos el espacio, vamos construyendo el espacio porque somos una especie animal, que creo que la única, que necesitamos modificar el espacio para poder sobrevivir. Somos muy vulnerables a la intemperie, a diferencia de otros animales. Cada adaptación, cada modificación que hacemos del espacio natural puede ser un edificio para vivir, un edificio para producir algo, para una fábrica, para vender, para gestionar, puede ser la transformación del suelo para cultivar. Es decir, para desarrollar nuestras actividades nosotros tenemos que modificar el espacio, y cada actividad que realizamos obviamente necesita una modificación acorde a los requerimientos específicos de esa actividad. Kostov menciona a los dos primeros autores y las definiciones que hace, pero después creo que con bastante astucia en su texto esquiva un poco el problema de la definición de lo que es una ciudad, que es una definición problemática, y se aboca directamente a definir algunas características que tienen todas las ciudades. Vamos a tratar, como yo decía al principio, de estructurar este relato a partir de algunas de esas características que encuentra Kostov están presentes en todos los asentamientos urbanos. El primero de estos, la primera de estas características de las que habla Kostov es la que él llama concentración de energías, o podríamos decir también concentración de personas, pero el término que él usa más bien es concentración de energías. Y obviamente hace referencia a esto de lo que hablábamos recién de la densidad. Aldo Rossi, recuerdo en un pasaje, uno de los pasajes más bellos en términos literarios de su libro La arquitectura de la ciudad, dice que la ciudad es una lenta acumulación de fatigas. Bueno, a eso se refiere Kostov cuando habla de concentración de energía. ¿Qué es lo que se ve cuando uno observa, por ejemplo, como en este esquema, una planimetría de un determinado territorio, una porción de la superficie terrestre, y empiece a ver cómo se empieza a hacer más denso el parcelamiento? Eso me está indicando que hay más concentración de personas, más concentración de actividades. En el caso de Rosario, podemos decir que hay una planta urbana más o menos compacta, por lo que vemos acá. El suelo ocupado, el suelo urbanizado, tiene un carácter relativamente que se caracteriza por su continuidad. No hay grandes vacíos urbanos hacia el interior del municipio. Sin embargo, presenta algunas peculiaridades en lo que se refiere a esta idea de la densidad. Por ejemplo, si analizamos la densidad de población, esto está tomado de los datos del censo 2010, o sea que ya tiene sus años y ya sabemos que no fue un censo muy fiable, pero son los datos de los que disponemos. Acá hay
cinco colores. Cada color hace referencia a una determinada densidad poblacional. Como podemos ver, lo que prevalece es el amarillo, donde hay una densidad poblacional menor a 50 habitantes por hectárea. Está seguida este amarillo cuantitativamente, ¿no?, por un anaranjado claro, que sirve para mostrar las áreas de la ciudad en donde la densidad oscila entre 50 y 100 habitantes por hectárea. En términos cuantitativos, el tercer lugar lo ocupan las áreas en donde hay una densidad poblacional entre 100 y 200 habitantes por hectárea, y recién, en un anaranjado un poco más oscuro, que vemos aquí, unas pocas áreas, tenemos sectores urbanos con una densidad entre 200 y 400 habitantes por hectárea, hasta llegar a unas pocas con densidades superiores a 400 habitantes por hectárea. Esto es importante por una cuestión. Hay dentro del debate urbanístico contemporáneo, en torno al problema de la sostenibilidad urbana, hay un cierto consenso acerca de la importancia que tiene la densidad para que una ciudad sea sostenible. Y hay una idea genérica, que obviamente puede variar de ciudad en ciudad, pero hay una idea genérica de que una densidad ideal va a oscilar entre los 220 y los 350 habitantes por hectárea. Esto nos está mostrando que Rosario tiene una muy baja densidad. Rosario tiene una población de aproximadamente 950.000 habitantes. El municipio de Rosario araña el millón, pero no lo supera. El aglomerado urbano de Rosario, o sea, de Rosario y algunas ciudades aledañas, oscila alrededor del 1.200.000 habitantes. Podríamos decir, y si podemos considerar que si la superficie de Rosario del municipio de Rosario es de más o menos 18.000 hectáreas y tenemos 950.000 habitantes, eso nos da en el municipio de Rosario una densidad promedio de aproximadamente 56 habitantes por hectárea. Quiero decir que estamos muy por debajo de los 220, 350 habitantes ideales. No tiene mucho sentido que siga con el aglomerado, porque obviamente el aglomerado va a dar mucho menos, da aproximadamente 20 habitantes por hectárea. Pero ahí hay un predominio de suelo rural, que es importante tenerlo en cuenta. O sea que en primer término podemos decir que en términos de sostenibilidad, Rosario es una ciudad de muy baja densidad. Y ahí ya hay algo por lo cual habría que trabajar. Esa densidad, bueno, esta es una imagen del área central de Rosario, donde muestra cuáles son las pocas manzanas en donde se alcanza una densidad, en algunos casos, de aproximadamente 400 habitantes por hectárea. Esto es el entorno del área central. Esto es una imagen del primer anillo perimetral, no, del segundo anillo perimetral, cerca en las inmediaciones del Parque de la Independencia. Y el tejido que vemos acá es el tejido característico de la ciudad, que daría un promedio de aproximadamente no más de 40 o 45 viviendas por hectárea de suelo urbano. O sea, es una densidad muy baja, pero muy compacta. Y esta es una foto de una ciudad vecina a Rosario, que es Funes, pero que en términos urbanísticos hay que considerarla como parte del fenómeno urbano de Rosario. Al fin y al cabo forma parte del área metropolitana de Rosario, que muestra la muy baja densidad del tejido, del tipo de tejido que es más representativo del crecimiento urbano de los últimos años. Acá tengo unos números que son interesantes. Por ejemplo, entre 1980 y 2010, la ciudad de Rosario aumentó su población aproximadamente en un 20%, que es menos de la mitad del crecimiento total de la provincia, que es de aproximadamente el 50%. Pero en el caso de Funes, por ejemplo, en ese mismo periodo, entre 1980 y 2010, el crecimiento poblacional fue casi del 240%. La mayoría
gente nacida en Rosario y muchos que trabajan en Rosario. Esto quiere decir que se da una situación de un bajo crecimiento poblacional, pero un bajo crecimiento poblacional que cada vez necesita más suelo. Bajo crecimiento poblacional y una fuerte expansión de la planta urbanizada, lo cual nos habla de un sistema, yo diría, altamente insostenible en términos ambientales. Hay otra característica de la que habla Kostov cuando define las características de la ciudad, que es la de la agrupación. Dice que las ciudades vienen en grupos, en clústeres, ¿no? Una ciudad no existe, lo cito textualmente, una ciudad no existe si no está acompañada por otras. Por ende, todo sistema urbano supone una jerarquía urbana. Incluso los poblados más humildes poseen sus poblados dependientes. Obviamente el caso de Rosario no es una excepción. Y aquí hay que decir algo. Trabajar en términos urbanísticos sobre Rosario implica trascender los límites jurisdiccionales del municipio, porque como ciudad, Rosario ya no es solo el municipio de Rosario, sino que es su área metropolitana. O sea, es un conjunto de varias localidades, comunas y municipios que funcionan de una manera articulada y que tienen una ciudad central, una ciudad jerárquica, que es la ciudad de Rosario. La delimitación del área metropolitana siempre es discutible. Hay distintos intentos, y hubo distintos intentos en el siglo XX y también en lo que va de este siglo, para delimitar, para precisar cuáles son las localidades que forman parte de este sistema metropolitano. Acá nosotros nos vamos a quedar con las de ELECOM, que es un sistema de ciudades que se estructura de manera tentacular alrededor de las vías, de las grandes ejes territoriales automotores y también del ferrocarril, y también se estructura en función de una gran infraestructura, que podríamos llamar una gran infraestructura natural, que es el río Paraná. Es una infraestructura también de transporte. El 80% de la superficie de esa área metropolitana, de ese conjunto de ciudades, de ese clúster de ciudades, está ocupado por actividades rurales, ya sean agrícolas o ganaderas. Solo el 20% son lo que podríamos denominar actividades o usos urbanos, es decir, residencia o industria, que es lo que vemos en gris en esta imagen. El ELECOM, que es el ente de coordinación metropolitana, que es un organismo interjurisdiccional, pero que fue promovido principalmente desde la ciudad de Rosario, lo que intenta es coordinar la acción planificadora de los distintos municipios y comunas para tener un enfoque comprensivo y podríamos decir racional de lo que es la planificación urbana de todo el territorio, y divide las distintas localidades en, digamos, 4 sectores. Primero está la ciudad central, que acá vemos en anaranjado con el número 12, Rosario, un cordón norte, un corredor norte, un corredor sur, que vemos en azul, y lo que es el ELECOM dio en denominar un frente, creo que era la palabra que usaba, ya no recuerdo, pero un frente oeste, que abarca distintas localidades. En total son más o menos 23 localidades, las que forman parte del área metropolitana de Rosario. Hay otra característica que me parece relevante, que señala Kostov, que es la de la delimitación. Él escribe: las ciudades son lugares que tienen ciertas circunscripciones físicas, sean materiales o simbólicas, para separar a aquellos que pertenecen al orden urbano de los que no. Y escribe, hace una cita
en francés, une ville sans murs n'est pas une ville. Una ciudad sin muros no es una ciudad, escribió Sobry en 1776. Es decir, incluso sin ninguna circunscripción física, dice Kostov, existe un perímetro legal donde se aplican restricciones y privilegios. En el caso de la ciudad de Rosario, hay solamente un límite, podríamos decir, que tiene la condición de, valga la redundancia, la condición de condicionar fuertemente la expansión urbana, que es el río Paraná. Básicamente, al tratarse de una ciudad de llanura, podríamos decir que la ciudad puede crecer hacia el norte, puede crecer hacia el oeste o hacia el sur, pero no puede crecer hacia el oeste. Y aparte es un límite contundente, físico. No es una muralla, pero opera casi como una muralla, que es lo que vemos aquí. Hacia el norte, estamos viendo el norte de la ciudad de Rosario, donde está la conexión Rosario-Victoria, que podría señalar casi el límite entre Rosario y lo que es el corredor norte, ¿no? Del área metropolitana. Sin embargo, la traza del puente no coincide estrictamente con lo que es el límite entre Rosario y la ciudad que la delimita hacia el norte, que es Granadero Baigorria. En realidad uno podría casi atravesar ese límite viniendo por Boulevard Rondó, podría recorrer todo este tramo de la ciudad sin darse cuenta que pasa de una ciudad a otra. O sea que el único límite contundente real es el río Paraná. Lo otro es simplemente una subdivisión jurisdiccional. Hacia el sur hay otro límite natural, que es el arroyo Saladillo, que separa a Rosario de la ciudad lindera al sur, que es Villa Gobernador Galvez, la tercera ciudad de la provincia en cuanto a población, y que funciona casi como un barrio periférico de la ciudad de Rosario. Sin embargo, en varios tramos del arroyo Saladillo, la ciudad ha pasado por encima casi, incluso con algún entubamiento, como podemos ver acá, en esta imagen que veíamos antes. La ciudad crece por sobre el arroyo casi. Hay una continuidad del área urbanizada. Quizás donde es más confusa la delimitación de la ciudad y donde ya tenemos que circunscribirnos y recurrir a planos que muestren cuál es el límite jurisdiccional entre Rosario y las ciudades aledañas, es hacia el oeste. En este caso, podríamos ver una gran infraestructura como el aeropuerto que tal vez puede estar señalando una suerte de delimitación entre Rosario y Funes, pero en realidad hay una continuación espacial, ¿no? Una continuidad. Pero también hay otro tipo de límites que son distintos a los que menciona a Kostov, que son los límites internos de la ciudad. Hay grandes infraestructuras que ordenan, podríamos decir, el espacio urbano, delimitando, por ejemplo, una adentro y una afuera, como es la avenida de Circunvalación. Es esta infraestructura que vemos acá en rojo, que en el plano parecería ser casi una muralla, junto con el río Paraná, y que de alguna manera marca un adentro y un afuera de la ciudad. Es un límite difícil de sobrepasar. No es una avenida común, es casi una autopista en el interior de la ciudad. Y después hay otros límites, otras infraestructuras que suponen límites, como pueden ser los ferrocarriles, que acá vemos en anaranjado. Por ejemplo, aquí, donde vemos grandes parrillas de maniobras del ferrocarril hacia el norte de la ciudad que separan el área central de lo que es Puerto Norte y que son atravesadas en pocos puntos. Y además estamos viendo acá todo lo que es el oeste de la ciudad, el ferrocarril en el oeste de la ciudad, que también funciona casi como una suerte de límite entre
el este y el oeste de la ciudad. Y hay otras situaciones que marcan límites que son más críticas, como los asentamientos irregulares, que vemos acá en rosa claro, y que esta imagen obviamente tiene sus años y han ido creciendo. De alguna manera son límites que funcionan como una muestra de lo que en algún momento se llamó, de una manera muy simplificada, una ciudad dual, ¿no? Donde hay una ciudad irregular y una ciudad regular, pero que en realidad no podríamos hablar de una ciudad dual, sino de una ciudad que engloba, podríamos decirlo metafóricamente, distintas ciudades y que funcionan de manera articulada entre sí. Pero obviamente hay una ciudad de la emergencia, una ciudad de la pobreza, una ciudad donde las necesidades no están satisfechas, que se diferencia claramente de la ciudad consolidada, de la ciudad registrada, que se regula de acuerdo a las normas urbanísticas. Y constituyen, de alguna manera, dos ciudades. La mayoría de los habitantes de la ciudad formal no conocen los asentamientos marginales por dentro, y cada vez hay más chicos que nacen en esos asentamientos marginales que, por ejemplo, no conocen el centro de la ciudad de Rosario. O sea que hay límites internos críticos que hay que tener en cuenta. Hay otra característica que menciona Kostov cuando habla de las ciudades, que dice que es la de la diferenciación. Él escribe: las ciudades son lugares donde existe una diferenciación especializada del trabajo, donde las personas son sacerdotes, artesanos o soldados, y donde la riqueza no es distribuida de manera equitativa entre los ciudadanos. Estas distinciones crean jerarquías sociales. La heterogeneidad social también es axiomática. Grosso modo, Rosario, como toda ciudad que alcanza una escala más o menos importante, no puede ser leída como una unidad. Obviamente que es un conjunto de sectores urbanos. Esos sectores urbanos uno los puede delimitar con mayor o con menor grado de precisión, y la delimitación siempre va a estar en función o del predominio de determinadas actividades, o de las características espaciales que pueden tener los tejidos, o de determinadas problemáticas sociales que puede haber en determinados sectores urbanos, ¿no? Esta es una capa que nos muestra la estructura urbana de la ciudad. Para reconocer los distintos sectores, esa diferenciación que hay en la ciudad de Rosario, vale la pena mirar la estructura, cuáles son los componentes estructurales. En líneas muy, muy generales, muy a grosso modo, yo diría que hay algunas cuestiones que es importante resaltar y tener en cuenta cuando hablamos de sectores. Primero, la existencia de la costa. Toda la costa de Rosario que está dividida en tres grandes sectores: un tramo norte, un tramo central y un tramo sur. El tramo norte y el tramo central son principalmente recreativos e institucionales, y el tramo sur es principalmente productivo, que es donde están las instalaciones operativas del puerto. Ese yo diría que es un sector que, si intervenimos en la escala urbana, tenemos que tener en cuenta. Podríamos definirlo como un componente unitario. Después está el sistema de centralidades. Acá en negro vemos el macrocentro, el área central de la ciudad de Rosario, y hay distintas centralidades que a veces se van conformando alrededor de algunos ejes, de algunas calles de penetración desde el territorio hacia el interior de la ciudad, y algunas nuevas centralidades como la que se está desarrollando en la actualidad en Puerto Norte. Y después hay un conjunto de sectores urbanos que a veces pueden tener características muy específicas de acuerdo a su configuración espacial, y otras no tanto, que básicamente es lo que predomina en cualquier ciudad, que son las grandes extensiones del tejido residencial, que en Rosario, como decíamos antes, el más característico es el de un tejido residencial de una baja densidad, pero compacto, ¿no? Con un tejido con una densidad de aproximadamente 40-50 viviendas por hectárea, que es el más característico. El Código Urbano de Rosario,
que es el reglamento municipal que determina cuáles son las distintas alturas de la edificación, o sea, define los distintos indicadores que regulan la actividad de la construcción y también define cuáles son los usos permitidos y usos no admitidos en los distintos sectores de la ciudad. Digo, el Código Urbano reconoce esa diferenciación de sectores que uno ya puede leer cuando estudia la estructura de la ciudad, tratando de consolidar esa diferencia y a veces tratando de alguna manera relativizar o limar esas diferencias. Hay otro punto que plantea Kostov, que es importante, que es el de la fuente de recursos. Él escribe, las ciudades son lugares favorecidos por una fuente de ingresos, comercio, agricultura intensiva y la posibilidad de obtener alimentos básicos que provienen de los excedentes de la producción. Un recurso físico como un metal o un manantial, un recurso geomórfico como un puerto natural o un recurso humano como un rey. Esto en el caso de Rosario es importante porque el propio surgimiento de la ciudad de Rosario, que es una ciudad que no tiene fundación oficial, es una ciudad postcolonial, el propio surgimiento de Rosario está directamente ligado con determinadas condiciones territoriales que suponían una ventaja comparativa con otros puntos del territorio. En primer lugar, el origen de Rosario está ligado con lo que se conocía como el camino de Chasquis, ¿no? El camino real, que acá vemos en este gráfico, que unía ciudades importantes de la época colonial, como Buenos Aires, Córdoba y también Asunción o la misma Santa Fe, la capital de la provincia. Rosario estaba justo en un lugar, en un punto de bifurcación, donde estaba el camino que iba hasta Buenos Aires y el camino que después me iba a llevar hasta Córdoba. Eso ya era un punto estratégico. Era una posta donde la gente cambiaba el caballo y podía seguir el camino. Además, hay otra cuestión fundamental. Esa intersección de caminos de escala territorial se encontraba en el punto estratégico más favorecido del río Paraná. O sea, un punto en donde el río y la costa conformaban un puerto natural, lo que hacía que el territorio fuese especialmente apto para el comercio. Esto es de 1741, es un esquema de cómo era más o menos el área central, lo que hoy es el área central de la ciudad de Rosario. Y este es un proceso unos años después, todavía 1757, cuando uno de los vecinos de esa área rural decide subdividir su propiedad y empezar a venderla. Y dona un terreno a la capilla, que es donde está la actual catedral, y cede una porción de su terreno para la construcción de una plaza. Ahí se empieza a juntar gente, atraída, repito, por el carácter estratégico que tenía como punto de encuentro de dos caminos de importancia territorial y también por la situación, la relación con el río, del puerto natural. Además, hay otra cuestión que atraía a la gente, que es la que vemos sobre todo en el gráfico de la izquierda. Esto se llamaba, durante la colonia, se llamaba pago de los arroyos. Se darán cuenta cuando ve el gráfico por qué. Es por la abundancia de riachos, de arroyos que desembocaban en el río Paraná y que contribuían a la gran fertilidad que tiene el suelo aquí, como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Que muestra la cantidad de suelo rural. Eso también lo hacía muy atractivo en términos económicos. O sea que ahí ya tenemos dos fuentes de recursos muy importantes que explican el surgimiento, no voy a decir espontáneo, porque no existen procesos espontáneos en las ciudades, pero sí el surgimiento no planificado de la ciudad. Y el motivo por el cual se atraía a la gente. En la actualidad, obviamente, la principal fuente de ingresos de Rosario y de su región, del área metropolitana, todavía sigue ligada a esta condición. Acá este esquema del ECOM nos muestra todo el sistema de puertos privados y públicos que hay en el área metropolitana de Rosario, que son los puntos a donde llega sobre todo la
la producción cerealera y oleaginosa para exportarse a China o Europa. En un determinado momento, ahora creo que no, pero seguimos cerca, en los 90 más o menos, todo lo que vemos aquí, que es el sistema portuario del corredor norte del área metropolitana de Rosario, fue el polo portuario y de producción de oleaginosos más importante del mundo, para que tengan una idea de la importancia que tiene todo eso. Esa es la principal fuente de recursos de Rosario y de la región, ¿no? De todo el área metropolitana. De un área metropolitana en la cual, obviamente, Rosario termina transformándose en el principal centro de servicios de las distintas comunas y municipios que conforman el territorio metropolitano. Y ahí hay otra fuente de ingresos para la ciudad. Otra característica que señala Kostov, que es propia de cada ciudad, que es la de la monumentalidad. Él escribe que las ciudades son lugares distinguidos por algún tipo de definición monumental, es decir, donde el tejido es más que un grupo de viviendas. Esto significa un conjunto de edificios públicos que dan a la ciudad escala y a la ciudadanía mojones de una identidad común. Los monumentos tecnológicos también son importantes. Bueno, esta cuestión podríamos decir que entra en crisis en ciudades del tipo de Rosario. El profesor Adrián Caballero decía que Rosario era la única ciudad argentina auténticamente burguesa en los inicios del presente siglo, en ese momento del siglo XX, ¿no? Acá le estaba anticipando algo. Una ciudad típicamente burguesa, en líneas generales, podríamos decir que es una ciudad con poca ambición de autorrepresentación. La monumentalidad no es una característica que se destaque si uno camina por la ciudad de Rosario como turista y empieza a ver el paisaje urbano. Quizá el único elemento monumental importante que vemos es natural, que es el río. Si hay un elemento que se destaca y que sirve para organizar de alguna manera la estructura urbana, es el río, que como decíamos antes, se divide en tres grandes tramos la costa. Costa norte, principalmente recreativa, también institucional, pero principalmente recreativa. Costa central, recreativa e institucional. Y costa sur, principalmente productiva. Ese es el gran elemento monumental. El río y algunas instalaciones productivas o productivas en desuso y que ahora han sido reconvertidas a otros usos que formaban parte del sistema ferroportuario original. Pero después, en lo que se refiere a lo edilicio, la condición de monumentalidad se ve muy, yo diría, muy afectada por, sobre todo en este caso, como vemos en esta imagen, por lo que es el desarrollo del tejido residencial. Acá en primer plano estamos viendo el monumento más importante de la ciudad, más reconocido por los rosarinos como elemento identitario, que es el Monumento Nacional a la Bandera, y vemos cómo, en el fondo, en el paisaje no es más que otro edificio que compite con otros edificios en altura de viviendas, algunos incluso más altos. La idea de la monumentalidad no, yo diría que no forma parte, no ocupa un lugar muy importante en la identidad del rosarino promedio. Y este es un tema que a lo mejor, yo no sé si es problemático o no, si está mal o está bien, pero sí, como arquitectos uno podría decir que, bueno, ese sería un tema que se podría trabajar. La necesidad de potenciar y de generar algunos puntos de mayor jerarquía en la ciudad y que esa jerarquía sea percibible en el paisaje, que se pueda ver, que no haga falta ser un rosarino para darse cuenta de que ese es un lugar importante. Hay, finalmente, otro de las características que señala Kostov con respecto a las ciudades, que es la de los registros escritos.
No me voy a detener mucho en esto. Él escribe que las ciudades son lugares que deben confiar en los registros escritos. Es por medio de los escritos que llevarán la cuenta de sus mercaderías, escribirán las leyes que van a gobernar a la comunidad y establecerán títulos de propiedad, lo que es extremadamente importante porque al final una ciudad se basa en la construcción de propiedad. Con respecto a este tema, lo que me parece más relevante en el contexto de la red es señalar algunos documentos que se pueden descargar desde Internet, están todos disponibles y libres, que son documentos importantes en lo que se refiere a la planificación y a la organización urbanística de la ciudad, ¿no? Está el Plan Estratégico 2030, que es un documento muy simple, pero que, bueno, traza grandes lineamientos a largo plazo, grandes objetivos hacia dónde la ciudad tiene que dirigirse. Muchos de esos objetivos son urbanísticos, son espaciales. El otro documento que me parece más relevante incluso en el marco de la red, y aparte porque es un documento más elaborado, diría que también es más relevante como documento, que es el del Plan Urbano Rosario, que incorpora además algunas normativas como el Código Urbano o el Reglamento de Edificación, donde se definen las características que tiene que tener el agregado edilicio, como yo decía antes, los usos admitidos, no admitidos, y se definen las características generales de la estructura urbana. A partir de la estructura actual, cómo debería evolucionar esa estructura a futuro. Parece que es un documento que se puede ver y que tiene una estructuración que permite una lectura rápida, porque define 5 grandes intervenciones y 5 grandes objetivos como estructurales. Y después, finalmente, toda la documentación del ECOM, del Ente de Coordinación Metropolitana, que se encuentra disponible en la biblioteca virtual del ECOM, donde también están los grandes lineamientos, no ya para el municipio de Rosario, sino para toda el área metropolitana de Rosario, es decir, para lo que es Rosario en términos urbanísticos, para Rosario y también para las localidades que conforman el área metropolitana. Diría que con estos documentos se puede complementar bien y obviamente enriquecer y completar muchas de las lagunas que tiene esta presentación. Y finalmente hay una cuestión que plantea Kostov, que es propia de todas las ciudades. Él dice que una ciudad, al fin y al cabo, no es más que un conjunto de espacios edificados, espacios abiertos, personas y actividades y cómo interactúan entre sí. Él se agarra de algo que dice Kevin Lynch, ¿no? Dice que la forma de la ciudad es la forma de sus espacios, de sus edificios y de la gente que hace cosas. Así lo dice, por lo menos en la traducción castellana, de la gente que hace cosas. Esa articulación entre los edificios y las actividades realizadas por los habitantes de una ciudad, dice Lynch, y Kostov toma eso, dice que sirve también para reflejar el modo en el que una determinada sociedad se autopercibe a sí misma. Y acá rebato con una cuestión más anecdótica, pero que me parece importante tener en cuenta como arquitectos. El agregado edilicio, que es como componente quizá protagónico del paisaje urbano, muestra una característica que es muy peculiar en el caso de Rosario. Y acá ya cerramos. Esto es, obviamente, se darán cuenta que no es Rosario, esto es el Largo di Torre Argentina en Roma, un yacimiento arqueológico y es una plaza de la ciudad de Roma. Y abajo hay una cita de una canción de Bob Dylan que dice, la leo directamente en castellano, la traduzco, dice: "Oh, las calles de Roma están llenas de escombros o de ruinas. Hay huellas ancestrales por todos lados. Uno puede casi pensar que está viendo doble". Y es una serie de versos que me parecen muy interesantes y muy representativos de lo que uno siente cuando camina por una ciudad como la de Roma, donde si uno es arquitecto sobre todo y ve las ruinas, es
estar viendo dos ciudades que se superponen, la ciudad actual y una ciudad antigua que nosotros reconstruimos mentalmente. Cuando vemos esas ruinas nos podemos imaginar cómo era esa ciudad. O sea que estamos viendo dos ciudades, una ciudad que es la ciudad actual, real, y una ciudad pasada. En el caso del paisaje de la ciudad de Rosario, sobre todo en sus áreas más consolidadas, se invierte esto que plantea Dylan. También vemos dos ciudades, pero no vemos la ciudad del pasado. Yo diría, vemos la ciudad del presente y la ciudad que nos imaginamos que debería ser. Este par de imágenes de Oscar Monsfeld, que ya tienen sus años, son dos dibujos de los excelentes dibujos que hacía Monsfeld en la década del 60, que muestran cómo se imaginaba el tejido de la ciudad a partir de la definición de lo que hoy conocemos como el código urbano. La imagen de arriba nos muestra lo que era el tejido en ese momento, un tejido muy heterogéneo, producto de una sucesión y una superposición de construcciones en altura, construcciones bajas, terrenos baldíos, etc. El código urbano la pensaba, como lo vemos abajo, casi parece un remedo del tejido homogéneo y de una densidad importante de, por ejemplo, un caso paradigmático como es el ensanche de Barcelona. Bueno, esa idea de ese tejido que vemos abajo es como todavía en muchos aspectos los arquitectos seguimos pensando en la ciudad. Quizá condicionados, seguramente condicionados por la estructura parcelaria, pero seguimos pensando en la ciudad en esos términos. Acá también estamos viendo, como decía Dylan de la foto de Roma, dos ciudades, estamos viendo doble. Una ciudad real y otra ciudad, pero que no es una ciudad del pasado, es una ciudad que nos está diciendo cómo debería ser la ciudad o cómo nos imaginamos nosotros que debería ser la ciudad en el futuro. El predominio que tienen los muros ciegos de las medianeras en las áreas más consolidadas de la ciudad de Rosario, yo diría que son un síntoma de esa visión doble, esa visión, si se quiere, un poco sesgada, que tenemos los rosarinos de nuestra ciudad. Y esto no es un tema menor, porque muchas veces cuando nos visitan personas de otras ciudades, por ejemplo de Europa, y ven la cantidad de medianeras ciegas que están esperando ser tapadas por un edificio que se les construye al lado, eso les llama mucho la atención. En cambio, a ningún rosarino le llama la atención eso, cuando en realidad es una anomalía del paisaje urbano. Hay una dualidad, la ciudad real y la ciudad futura, que nunca se va a consolidar, por otra parte, por determinadas condiciones que hacen al proceso de sustitución edilicia de Rosario. Y en definitiva, es una ciudad doble también porque las grandes intervenciones tienen que coexistir con sectores urbanos históricos. Acá vemos el caso de Puerto Norte y vemos un fragmento del barrio Refinería. Y también podemos ver un fragmento acá de un asentamiento irregular que todavía persiste ahí y que es motivo de debates y de cierta conflictividad en la ciudad. Bueno, es una ciudad que nunca termina, como todas las ciudades, nunca termina de hacerse. Pero esa es una característica que yo creo que hay que tener en cuenta cuando vemos la ciudad como una sucesión de edificios y de actividades. Y cómo esos edificios son el reflejo del modo en el que los rosarinos vemos nuestra ciudad. Quizá esta dualidad podría trasladarse a todo lo que explicamos al principio de esta breve charla acerca de los componentes estructurales a nivel urbanístico. Y bien, acá cerramos. Dejo de compartir. Esperemos que haya sido de utilidad. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo. Seguiremos los agradecimientos después cuando cortemos la grabación, pero la verdad muy claro y muy didáctico esta visión, digamos, por capítulos que has presentado sobre Rosario. Bien, bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo.
Bueno, me retiro. La verdad, a ver, dice que está grabando, pero yo ya detuve la grabación.